Muy buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Estoy acá en un nuevo video, por supuesto. ¿Qué tenemos ahí? Un Porsche, espectacular, mira qué lindo autito. Bueno, estoy yendo a caminar un poco. ¿Por qué? Porque hoy les quiero hablar sobre un tema muy importante y por el que mucha gente se pregunta, que es la economía, principalmente, y lo que serían los gastos en Italia, los gastos mensuales, los gastos que hacemos mes a mes, los gastos como por ejemplo el alquiler y demás. Entonces le voy a hablar y le voy a desglosar cada uno de esos gastos. Bueno, partamos de la base de que un sueldo promedio, como ya he dicho en otros videos, es de 1000 euros, al menos acá en el sur de Italia. Nos estamos ubicando en el sur de Italia. Entonces digamos, el sueldo promedio son 1000 euros. Esa es la base. Eso es lo que gana en promedio una persona con un trabajo normal, no calificado, bla bla bla, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el mayor gasto y el principal, digamos? Bueno, no el principal, pero el gasto más grande, podría decirse, que es el tema alquiler. ¿Cuánto cuesta alquilar un departamento? Y yo voy a dar siempre el ejemplo de acá de la ciudad donde estoy yo, que es Venosa, el sur de Italia, en la provincia de Potenza, en la región de Basilicata. Hace 33 grados hoy y por eso me van a escuchar caminando un poco agitado, ¿no? Porque el aire está un poco pesadito. Pero bueno, les voy a hablar igual. Como les decía, un alquiler, ¿cuánto cuesta en esta ciudad? En base a mi experiencia y lo que yo conozco, los alquileres rondan aproximadamente entre unos 200 euros. Podemos conseguir departamentos de 2 ambientes por 200 euros. Hasta, obviamente, techo no hay en ningún lado, pero promediando 450 euros más o menos. Ya un 3 ambientes, 4 ambientes. Díganme qué les parece. A mí me parece que es algo económico, conveniente. Bueno, les sigo hablando acá sentado en un banquito en la plaza porque la verdad no doy más. Me voy a morir si sigo caminando bajo el sol. Así que decidí sentarme un poquito para seguir hablando, contándoles. Así que bueno, el gasto principal, el más grande, digamos, es el alquiler, y eso sale entre 200 euros y 450, como les dije. De un 2 ambientes a un 3-4 ambientes. Cabe aclarar que los departamentos, al menos acá en Italia, en la zona donde estoy, vienen, sí, generalmente en toda Italia es igual, vienen en su mayoría amoblados. Esto que incluye cama, heladera, bueno, la cocina obviamente, tenemos mesas, sillas, sillón, sofá, tenemos un montón de cosas que por ejemplo en Argentina al menos no estamos acostumbrados cuando alquilamos, no tenemos este tipo de equipamiento, así que no vienen amoblados. Así que por ese lado es algo muy positivo, ya que no tenemos que andar comprando nada. Así que estamos con lo que tenemos y punto. Nos olvidamos. Después tenemos en comida. ¿Cuánto se gasta en comida por persona? O 2 personas como somos nosotros, gastamos aproximadamente mes, un poco más, poco menos mes a mes, pero siempre generalmente es lo mismo, varía en pocos euros, aproximadamente 240 euros, y no nos privamos de nada. Tenemos que incluir ahí los productos de limpieza, de aseo personal, que esos son un poco más caros y no los compras todos los meses, así que para eso va variando el precio. Así que bueno, básicamente 230 a 250 euros más o menos en promedio por mes. Eso es lo que sería supermercado, lo que es comida, productos de aseo personal y de limpieza. Bueno, me empezó a dar el sol y tuve que movilizarme, así que bueno, sigo caminando por acá. Otro gasto que tenemos anexado a lo que es el alquiler, el gasto que tenemos anexado al departamento, son los servicios como luz, gas, agua, que son los servicios básicos. Y dentro de esos servicios hay algunos que se pagan cada 2 meses, como es el caso de la luz. No sé si me veo bien. Caso de la luz, que se paga cada 2 meses. Acá dicen que ha aumentado un poco, pero bueno, más o menos
lo que gastamos nosotros serían 200 euros cada 2 meses, o sea, si lo vamos a hacer mes a mes serían 100 euros por mes de luz, de electricidad. Aclaro que tenemos también lo que es el horno, que es eléctrico, que acá generalmente viene todo eléctrico, pero bueno, nosotros tenemos la cocina que es a gas, anafe, y tenemos el horno eléctrico, que viene el horno eléctrico abajo. Después, entre luz y bueno, de artefactos y demás, gastamos un promedio de 100 euros por mes. Queda el gas, nos queda el gas y el agua, pero primero les voy a hablar del gas. El gas, nosotros no tenemos gas, así que no le voy a poder contar cómo es el servicio de gas. Lo que nosotros tenemos, como es solo una anafe de 4 hornallas, la parte de arriba de la cocina, digamos, es a gas, y la parte de abajo, como les dije, el horno es eléctrico. Entonces el anafe, solo por eso, nos cuesta 35 euros la garrafa, que sería la bombona, como le dicen en otras partes del mundo a las garrafas. Creo que trae 10 o 15 kilos de gas. Así que nosotros compramos una de aproximadamente 15 kilos, ¿sí? 15 kilos de gas, y nos dura casi, te diría, 3 meses más o menos. O sea que bastante económico. Pagamos de la garrafa, nos sale unos 35 euros y nos dura 3 meses. Así que eso lo dividimos por 3 y nos va a dar el monto mensual, por lo menos a nosotros. Por eso no les puedo decir cuánto saldría una calefacción con gas y todo eso. Entonces le hablo desde lo que yo conozco. Y como nosotros usamos garrafa, que nos dura 3 meses y nos sale 35 euros, en promedio por mes sería 11 euros con algo. Prácticamente nada, y lo usamos bastante porque cocinamos y todo en casa. Así que nos dura un montón, digamos. El tema del agua es todo un tabú prácticamente, porque no entiendo bien cómo funciona, pero tengo entendido que viene cada 6 meses, o sea, 2 veces al año viene el agua. Y nos llegó recién ahora, no entiendo muy bien la boleta, pero es una boleta que viene como 4 hojas, y nos vino en el sobre, y nos vino un total de 264 euros. Vino de agua, o sea, una guasada, pero no sé, hay que hacer la cuenta, dividido, no sé si eso es por los 6 meses o qué. Nosotros estamos acá en Italia hace 7 meses ya, y bueno, deberíamos hacer el cálculo con eso, pero viene 2 veces al año, eso es lo importante. Y bueno, yo creo que estamos gastando demasiada agua, pero acostumbrados a Latinoamérica, que le damos al agua y no es tan caro, los servicios acá cuestan más. Si bien se gana mejor y todo, pero los servicios cuestan un poquito más que allá, bastante más. Por eso la gente cuida mucho lo que es el agua, lo que es la luz. Están pendientes de todo eso acá. Nosotros al principio no le dábamos bolilla a la luz. Cuando nos vino la primera boleta de luz, dijimos, acá hay que ajustar un poquito el tema de los gastos. Así que empezamos a cuidar un poco la luz, por lo menos. El agua no, pero la luz empezamos a cuidar. El teléfono, el celular. ¿Cuánto me sale el celular? Yo pago 35, voy a decir, no, yo pago 15 euros por mes. Tengo prepago, mi línea es OHO, y pago por mes la recarga de 15 euros y me trae 150 gigas, que no nos termino nunca. Y eso que comparto internet con la compu. Por el momento no pago internet, no pago un plan de internet, me mantengo con el plan del celular, uso los datos del teléfono y la verdad que me va muy bien. Hay días, reconozco, que es un poco más lento acá, pero bueno, no sé, pronto voy a contratar internet y ya está, no voy a tener más problemas, pero por el momento utilizo la línea del celular y sale 15 euros la empresa OHO. Bueno, esos son los gastos esenciales, básicos y lo que uno gasta cuando viene a vivir acá a Italia. Eso es lo básico. El alquiler, los servicios del departamento, internet, luz, gas, bueno, todo. El supermercado, obvio, comida, todo. De ahí, si querés, vienen otros gastos más, digamos, de lujo, por decirlo así. Si querés salir, si te querés comprar ropa, si querés viajar. Pero todo eso no lo voy a incluir porque eso depende de cada persona, depende de cada uno. No es lo mismo si uno viaja, el otro se compra ropa, así que no te puedo hablar de eso. Sí te puedo hacer un video de los precios
aproximados y mostrarte algo con respecto a lo que es vestimenta, ropa, todo eso, calzado, cómo están los precios con las cosas para vestirse y demás. Los viajes también, eso de acá, digamos, no es caro, no es caro. E incluso te digo que es más caro comer que vestirse, en algunos casos. Es más caro comer, ir al supermercado, que viajar a algún lado. Así que por eso depende de cada uno de ese tema gasto. Yo te cuento lo básico, lo que va a gastar cualquier persona, que va a tener que gastar sí o sí al venirse a vivir acá. Así que de ahí se parte. Con eso vivís, con eso sobrevivís. De ahí para arriba es cosa de cada uno. Opinión de cada uno, gasto de cada uno. Yo te cuento lo mío y vos sacarás tus propias conclusiones. Mira todo como está grafiteado acá. A los pibes les encanta grafitear todo. No sé si en toda Italia será así, pero bueno, todo grafiteado, todos los muros, todas las paredes, todo grafiteado. Les encanta a los pibes hacer eso. No te van a vandalizar nada, como por ahí en Latinoamérica, que te rompen las plantas, que te rompen los arreglos florales en la calle o cosas así, pero te van a grafitear todo, ¿ves? Mirá. Todo grafiteado hasta allá. Bueno, estoy parado acá y te muestro lo que hay acá, pero si me pongo a caminar vas a ver todo, la mayoría llena de grafitis, la ciudad. Como te decía, que hoy arrancó el verano. Acá, como ya les he comentado, entramos en verano. Hoy, por ejemplo, hace 33 grados. ¿Eso qué quiere decir? Que pronto vamos a estar viajando por ahí, conociendo algún otro lugar, por ahí la costa, se viene algo de mar. Lo van a ver en los próximos videos, seguramente. Así que nada, voy a estar mostrando ahí algo nuevo. Para variar un poquito, para variar un poco, vamos a estar mostrando algo nuevo. En los próximos videos, no sé si en el próximo o en el otro próximo o en el otro próximo, pero en uno de estos vamos a hacer algunos viajecitos, vamos a mostrarles algún otro lugar. Les voy a hacer, como les gusta a ustedes, información con precios en los lugares que vamos a estar yendo, y mostrarles, por supuesto, también, claro que sí, mostrarles todo lo que yo veo, quiero que lo vean ustedes también, así que les voy a mostrar eso. Ya fue, no aguanto más el calor, me voy a comprar una birra y me la voy a tomar. Así que estoy yendo para allá. Y mientras tanto vamos a pasar por acá, por la senda peatonal, vamos a cruzar como corresponde, no vamos a saltear todo. Ok, vamos por acá. Me voy a comprar una birra bien fría y me la voy a tomar, porque me lo merezco. Claro que sí. Bueno, entonces los voy a dejar y nos vamos a tener que encontrar en el próximo video. Como siempre, no olviden activar ahí las notificaciones y compartir si les gusta el video, darle like, por supuesto, y nos vemos en el próximo video. Chao.